Hola, Dios me los bendiga. Bienvenidos a la clase número 56. Gracias a nuestro Señor. En este día vamos a estar hablando acerca del pacto que Dios hizo con el rey David. Así es que espero que se puedan quedar con nosotros durante toda la clase y que podamos aprender juntos lo que el Señor tiene para nosotros. Comenzamos. Bueno, vamos a comenzar nuestra clase. Vamos a orar como siempre lo hacemos para presentarle nuestra clase a nuestro Señor. Y para darle gracias, ¿verdad? De una nueva oportunidad de vida que nos dio, un nuevo día de vida que nos regaló, una victoria, ¿verdad? Más para nuestra vida, el hecho de que podamos habernos levantado hoy, ¿verdad? Que podamos estar respirando. Muchos no amanecieron, muchos, ¿verdad? Tuvieron tal vez hasta el mediodía, ¿verdad? Pero para nuestra victoria, ¿verdad? Estamos aquí porque el Señor le ha placido y vamos a darle gracias porque el Señor preparó este momento para que nosotros pudiéramos estar aprendiendo de su palabra y que pudiéramos pasar un momento ameno conociendo un poquito más acerca de Él. Así es que vamos a orar. Padre, te bendecimos, Dios poderoso. Venimos, Señor, delante de ti en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, reconociendo que tú eres soberano, Señor, reconociendo que tú eres Dios sobre todo. Padre amado, te damos gloria, te damos honra, Señor. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias, Padre. Gracias por este día, Señor. Gracias porque dice tu palabra que nuevas y grandes son tus misericordias cada mañana para con nosotros, Señor. Gracias, Padre amado. Gracias por haber preparado este momento, Señor, para que nosotros pudiéramos estar unidos aquí, Señor, aprendiendo de tu palabra. Te pido, Señor, que te glorifiques, Señor, en cada una de nuestras vidas. Señor, que tu palabra haga, Señor, Padre amado, rema en nuestro corazón, Señor, que podamos ponerla en obra, Señor, en nuestra vida, Padre amado, que podamos, Señor, vivir conforme a ella, Señor. Te pido, Señor, que nos llenes de sabiduría y entendimiento, Señor, para que podamos, Señor, atesorarla en nuestro corazón, Señor, y así poder, Señor, usarla, Señor, Padre amado, para vivir conforme a ti te agrada, Padre Santo. Para tu gloria y tu honra te lo pido, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Bueno, como ya les había compartido un poquito en la mañana en el chat, en este día vamos a hablar acerca del pacto de Dios con David. Estamos en segunda de Samuel, capítulo 7. Acuérdense que vamos, ¿verdad? Capítulo por capítulo. Y pues lo último que vimos la semana pasada fue, ¿verdad? Cómo David llevó el arca del Señor, ¿verdad? A Jerusalén. Y, ¿verdad? De cómo él iba danzando, cómo él iba regocijándose delante de la presencia del Señor. Y yo les comentaba, ¿verdad? Que es un deleite cuando nosotros conocemos del Señor, cuando nosotros podemos pasar en su presencia, cuando nosotros somos tocados por su presencia. A veces en nuestras iglesias, ¿verdad? Tocan esos coritos, ¿verdad? Los cristianos sabrán a qué me refiero, esas canciones, ¿verdad? Que te llevan a ese momento, ¿verdad? Que te llevan a querer adorar a tu Señor de una manera más extraordinaria, ¿verdad? Y no sé a ustedes, pero a mí me lleva siempre a ese momento en donde David danzaba, en donde David, ¿verdad? Alababa a su Señor con todo lo que tenía, no solamente con su boca, sino con sus manos, con sus pies, con todo su cuerpo, ¿verdad? Y eso estábamos hablando, eso fue lo último que hablamos la semana pasada, que incluso, ¿verdad? Su esposa Mical lo despreció porque lo vio, ¿verdad? Alabando al Señor de esa manera. Pero, ¿verdad? Siguiendo con la secuencia de los capítulos, esta semana vamos a ver esto, el pacto de Dios con David. Y no sé cuánto, tal vez la clase no dure enteramente una hora, pero me quise enfocar nada más en esto, en el pacto de Dios con David, porque es bastante importante. Dado que aquí, ¿verdad? El Señor le reafirma, ¿verdad? Su pacto que ya, ¿verdad? Le había dado a Jacob, a Abraham, a Isaac y a Jacob, ¿verdad? Y el pacto que también hizo con el pueblo de Israel ahora también lo reafirma, ¿verdad? Con la casa de David. Y es de suma importancia, entonces vamos a enfocarnos solamente en este capítulo esta semana.
Y así es que vamos a empezar recopilando un poquito acerca de este pacto, ¿verdad? Como les dije, Dios había hecho ya un pacto primeramente con Abraham, ¿verdad? Y se lo confirmó a su hijo Isaac y a su nieto Jacob. Vimos todas estas historias a lo largo de las clases. También después, ¿verdad? Hizo un pacto, ¿verdad? Como les dije, ya con los descendientes, ¿verdad? De estos, y ya como el pueblo, ¿verdad? De Israel en el monte Sinaí, o también conocido como el monte Oreb, ¿verdad? Y en el pacto, ¿verdad? Que Dios hizo con los israelitas, Dios estableció las promesas, ¿verdad? Y obligaciones de su pacto, ¿verdad? Así como habían promesas, también habían obligaciones que el pueblo tenía que cumplir, ¿verdad? Y obviamente pues se espera, ¿verdad? Que los seres humanos aceptaran estas pautas, ¿verdad? En fe y obedientemente, ¿verdad? Entonces, las promesas, ¿verdad? De Dios en este pacto con los israelitas eran prácticamente las mismas, ¿verdad? Que hizo con Abraham, ¿verdad? Él le prometió darle a los israelitas la tierra de Canaán, después de liberarlos obviamente de la esclavitud de Egipto, ¿verdad? Y también les prometió ser Dios para ellos y adoptarlos como su pueblo, ¿verdad? Entonces el propósito supremo de todo esto, ¿verdad? Porque nosotros pudiéramos decir, bueno, ¿y para qué Dios quería un pueblo, ¿verdad? ¿Para qué Dios necesitaba una nación para llamarla su pueblo? Bueno, pues el propósito supremo de Dios era traer al Salvador al mundo, ¿verdad? Por medio de su pueblo, del pueblo del pacto, ¿verdad? Entonces, también obviamente el propósito era que Dios se tenía que dar a conocer a las naciones, ¿verdad? Y qué mejor hacerlo que por medio de un pueblo. Acordémonos que en el pasado, ¿verdad? Estos pueblos egiptos, los egipcios, los cananeos, todos ellos tenían, Dios te bendiga, los cananeos, todos ellos tenían sus dioses, ¿verdad? Le servían a muchos dioses. Entonces, el punto, ¿verdad? De hacer este pacto de Dios con el pueblo fue ese, ¿verdad? De darse a conocer al mundo por medio de un pueblo, ¿verdad? Que lo adorara, que lo diera a conocer, ¿verdad? Que viviera conforme a lo que él había establecido. Entonces, bueno, antes, ¿verdad? Que Dios cumpliera todas estas promesas al pueblo de Israel, él les exigió, ¿verdad? Que se comprometieran a guardar sus leyes, las leyes que Dios les dio, ¿verdad? Mientras estaban situados al pie del monte Sinaí. Ahí fue donde Dios les dio esas leyes, ¿verdad? Después que Dios, ¿verdad? Les reveló los 10 mandamientos y obviamente muchas otras leyes que se derivan, ¿verdad? De esos 10 mandamientos. Dios les dio esos 10 mandamientos, lo que se conoce como la ley, ¿verdad? Ahora, ¿verdad? Cuando se hace un pacto, tienen que estar las dos partes de acuerdo, obviamente, ¿verdad? No es solo que yo vengo y hago un pacto contigo y tú pues te vas sin decirme nada. No, tiene que haber disposición de ambos lados, ¿verdad? Entonces Dios propuso el pacto, ¿verdad? Y vamos a ver qué le respondieron los israelitas a esta propuesta, ¿verdad? Que el Señor les hizo. Dice Éxodo 24:3. Y dice: y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Sabemos que ellos estuvieron de acuerdo, ¿verdad? Con todo lo que el Señor les pidió, con todo lo que él estipuló, ¿verdad? Y también, ¿verdad? Vemos que Dios advirtió, ¿verdad? Lo que sucedería si su pueblo dejaba de guardar las obligaciones del pacto, ¿verdad? El castigo por la desobediencia era la eliminación del pueblo del pacto, ¿verdad? Ya fuera por destierro o por muerte, ¿verdad? Si nosotros nos ponemos a acordarnos un poquito acerca de las clases que hemos tenido, los israelitas fueron rebeldes, ¿verdad? En el camino hacia la tierra prometida, ¿verdad? Y al final prácticamente no quisieron entrar en la tierra, ¿verdad? Y dudaron y se quejaron de Dios muchas veces, y por esta razón, ¿verdad? Dios no le permitió a esa generación entrar a conquistar la tierra, entrar a Canaán, ¿verdad? Primeramente porque ellos se habían negado, ¿verdad? Porque fueron desobedientes y pues prácticamente, ¿verdad? Hicieron todo
lo contrario a lo que Dios les había pedido o les había estipulado en el pacto, ¿verdad? Entonces, finalmente esta generación rebelde, ¿verdad? De los israelitas había muerto durante estos 40 años que anduvieron en el desierto, ¿verdad? Pero Dios llamó a toda la nueva generación, ¿verdad? O sea, los hijos de estos israelitas que salieron de Egipto, a esta generación Dios los llamó, ¿verdad? Y los preparó para entrar en la tierra prometida y renovó el pacto con ellos, ¿ok? Carla, estamos hablando estamos en 2 Samuel capítulo 7, estamos hablando acerca del pacto de Dios con David y estaba nada más tocando por encimita un poquito acerca de lo que había sido el pacto de Dios con Abraham, con Isaac, con Jacob y también con el pueblo de Israel, para poder ya entrar de lleno en el capítulo que vamos a estudiar hoy. Bueno, 2 Samuel capítulo 7, vamos a empezar a leer. El pacto de Dios con David dice: aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira, ahora yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. ¿Verdad? En la clase anterior vimos que el rey de Tiro, ¿verdad? Llamado Hiram, había enviado, ¿verdad? Materiales a David para que David hiciera su casa, ¿verdad? Y David, obviamente, al contemplar su casa, ¿verdad? Al ver su casa, se acordó, ¿verdad? Que el arca de Dios estaba en una tienda, ¿verdad? Entonces, yo me imagino que para él, ¿verdad? No le hacía sentido el tener, ¿verdad? Una casa estable, el tener tanto, mientras que el arca de Dios estaba en una carpa, ¿verdad? Así que aquí nace, ¿verdad? Ese deseo de David de querer edificarle una casa a Dios, ¿verdad? Pero vemos que en Hechos 17:24 dice, escuche: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ¿verdad? Pero también vemos, ¿verdad? No, y esto que estoy leyendo, ¿verdad? Era Pablo que le estaba diciendo a los atenienses, ¿verdad? Esto porque ellos eran muy religiosos y adoraban las estatuas, ¿verdad? Y tenían grandes templos donde adoraban a los supuestos dioses, ¿verdad? Por tanto, se creía, ¿verdad? Que solo ahí en los templos moraban los dioses. Pero Pablo dejó claro, ¿verdad? Que nuestro Señor, nuestro Dios Todopoderoso, no mora en templos, ¿verdad? En templos hechos por manos humanas. Ahora, entonces, ¿por qué David quería edificarle una casa al Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque siempre el Señor, incluso cuando ellos andaban en el desierto, acordémonos que antes el Espíritu Santo no venía a hacer morada en el creyente, ¿verdad? En este caso en el pueblo de Israel, sino que, denme un segundo, por favor. Bueno, discúlpenme, que ya saben que cuando uno tiene niños, bueno, les estaba diciendo, ¿verdad? Que el Dios de nosotros, ¿verdad? El Dios Todopoderoso, imagínense, el que creó los cielos y la tierra, no podía habitar en templos hechos por manos humanas. Y les estaba diciendo, ¿verdad? Que anteriormente el Espíritu Santo no venía a ser morada en el creyente, ¿verdad? La única manera, ¿verdad? Que se podría decir... porque el Señor lo dice, ¿verdad? Que estuvo en medio del pueblo, es que les dijo a los israelitas, ¿saben qué? Háganme un tabernáculo, ¿verdad? Y ese iba a ser el lugar donde la presencia del Señor bajaba, ¿verdad? Donde era como un punto de encuentro, ¿verdad? Entre el Señor Dios Todopoderoso y su pueblo, ¿verdad? Ahora nosotros tenemos la dicha, ¿verdad? De tener algo tan grande que es la presencia del Señor. Porque dice la palabra que habita dentro de nosotros, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros nos convertimos, el Espíritu Santo viene a ser morada dentro de nosotros, viene a vivir dentro de nosotros. Dice la palabra que nosotros somos templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero para poder explicarles un poquito más, ¿verdad? Lo que estaba hablando aquí el apóstol Pablo, ¿verdad? Así es que hoy en día nosotros no podemos limitar la presencia no podemos decir, oh, solamente en la iglesia yo puedo ir a buscar a Dios, o solamente ya en aquel lugar yo sé que Dios está. No, en nuestra casa, en nuestro hogar, donde nosotros estemos, nosotros podemos estar confiados de que ahí Dios está. ¿Por qué? Porque Él está en todas partes, porque Él vive dentro de nosotros. Amén. Bueno, siguiendo con el capítulo. Dice, y Natán dijo al rey, anda,
y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Y Natán, ¿verdad? Obviamente vemos aquí que no creyó, ¿verdad? Que aquello pues debiera consultarse con Dios, ¿verdad? Pues vemos que de inmediato, ¿verdad? Le dio la bendición a David para que hiciera, ¿verdad? Lo que había en su corazón sin consultarle a Dios, ¿verdad? Pero vamos a ver qué dijo el Señor. Dice, y aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo, ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hallado yo palabra alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado a apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Bueno, aquí vemos, ¿verdad? Que el Señor prácticamente le estaba diciendo a Natán, ¿verdad? Ya hacía 400 años, ¿verdad? Que Dios había sacado a Israel de Egipto, ¿verdad? Y en todo ese tiempo jamás él consideró siquiera pedirle a los israelitas, ¿verdad? Que le edificaran una casa permanente, ¿verdad? Sino que andaba con ellos, como ya vimos, ¿verdad? En tiendas, ¿verdad? Y su punto de encuentro, pues era esto, ¿verdad? Era una tienda, ¿verdad? También conocida como el tabernáculo, como un tabernáculo, ¿verdad? Y esto también ya lo vimos en clases anteriores. Dice el verso 8. Ahora pues dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Qué tremendo este versículo, porque aquí el Señor prácticamente le está diciendo a Natán, ¿verdad? Que le diga a David, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas. O sea, tú no eras nada, ¿verdad? Tú eras un simple pastor de ovejas, ¿verdad? Pero yo te tomé para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver, ¿verdad? Que Dios no miraba la apariencia, ¿verdad? Dios no miraba el parecer, sino lo que había dentro del corazón, porque si nosotros nos acordamos cuando fue Samuel, ¿verdad? A ungir a David, prácticamente David no fue convocado, ¿verdad? Sino que solo sus hermanos. Sí, dime. ¿Hay alguien que tiene una pregunta o quiere hablar? Y una manita levantada ahí. Bueno, denme un segundo. Discúlpenme que... Ay, bueno, ya saben con los niños. Pues les estaba diciendo, ¿verdad? Samuel quería ungir a cada uno de los que estaban ahí, ¿verdad? Y el Señor le decía, no, ese no es, ¿verdad? Y ahí el Señor especificó, ¿verdad? Que no, él no miraba la apariencia, ¿verdad? Sino el corazón, ¿verdad? Y lo vemos aquí en este versículo, ¿verdad? Cuando el Señor le dice a Natán, ¿verdad? Lo que le tiene que decir a David y le retoma, ¿verdad? Que de lo más bajo, ¿verdad? El Señor tomó a David para ponerlo por príncipe, por rey del pueblo de Israel. Y dice, y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más será removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Acordémonos, ¿verdad? Que los israelitas siempre fueron un pueblo, ¿verdad? Que fue blanco de ataques invasores, ¿verdad? Así que esta promesa obviamente debió de ser de gran importancia para ellos, ¿verdad? Dice, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos, asimismo Jehová te hará saber que él te hará casa, ¿verdad? Aunque Dios no le iba a permitir a David, ¿verdad? Que David le edificara casa a él, sí lo prometía, ¿verdad? Que le iba él a edificar una casa a David, ¿verdad? Cuando dice que le haría casa, significa que los descendientes de David siempre iban a tener un lugar en los grandes planes de Dios.
Y dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Ahora, en este convenio, ¿verdad? Con David, Dios le hizo una promesa, además de hacerle una promesa, ¿verdad? Para el futuro, Dios le hizo una promesa inmediata a David, ¿verdad? Pues le estaba diciendo aquí, ¿verdad? Que iba a establecer su reino en su hijo Salomón, ¿verdad? Quien le construiría finalmente una casa a Dios. Pero también vamos a ver qué más está hablando, ¿verdad? También está hablando de la promesa, ¿verdad? De Dios, ¿verdad? Como les decía, pero también es que esta promesa realmente de que la casa o la dinastía, ¿verdad? De David perdurara para siempre sobre los israelitas, estaba condicionada, ¿verdad? A la obediencia de David y obviamente también a sus descendientes, ¿verdad? Es decir, este pacto era eterno solo en el sentido, ¿verdad?, de que Dios mantendría siempre a un hijo de David en el trono de Jerusalén, ¿verdad?, con tal de que los gobernantes de Judá se mantuvieran fieles, ¿verdad?, y obedientes a él, ¿verdad? En la palabra encontramos, ¿verdad?, que por los siguientes 4 siglos, ¿verdad?, el linaje de David permaneció interrumpido en el trono de Judá. Sin embargo, cuando los reyes de Judá particularmente, ¿verdad? Este rey llamado Manase y los que reinaron después de él, después de, perdón, del rey Josías, constantemente se rebelaron contra Dios, ¿verdad? Se volvieron a los ídolos, desobedecieron la ley que Dios les había dado, ¿verdad? Entonces finalmente Dios los destituyó del trono, ¿verdad? Es ahí donde Dios permite la invasión babilónica con el rey Nabucodonosor, que no hemos llegado ahí, ¿verdad? Por si alguno de ustedes tal vez no conoce esto que estoy hablando, pero nosotros no hemos podido llegar ahí con las clases, ¿verdad? Pero este rey sitió la ciudad de Jerusalén y destruyeron la ciudad juntamente con el templo, ¿verdad? Ahora, el verso 13 dice, él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre y él me será a mi hijo. Ahora, aquí ya está hablando, ¿verdad? De alguien más, el Señor. Vamos a ver. Y dice, y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Aquí podemos ver que había un aspecto, ¿verdad?, del pacto que Dios estaba haciendo con David que era incondicional, ¿verdad? Que el reino de David sería finalmente establecido para siempre, ¿verdad? El punto culminante, obviamente, de la promesa de Dios era que del linaje de la familia davídica, o sea, de la familia de David, ¿verdad?, saldría un descendiente que sería el rey mesiánico, el rey eterno, ¿verdad? Y este sería soberano sobre los fieles de Israel y todas las naciones. Y nosotros sabemos, ¿verdad?, que se estaba refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver qué dice la palabra. Isaías 9, 6, 7 dice, escuche, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto, ¿verdad? También en Jeremías 23, 5, 6 dice, y aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Una de las cosas por las cuales los judíos no aceptaron a Jesucristo como el Mesías era porque ellos estaban esperando, ¿verdad?, conforme a las profecías que se les había dado, como esta que acabamos de leer, ¿verdad? Ellos esperaban un Mesías que tuviera poder político, ¿verdad? Un Mesías que tuviera, que fuera pues rico, obviamente, ¿verdad? Que tuviera influencia,
¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos estaban esperando que ese Mesías derrotara a los enemigos de Israel y trajera paz, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí dice que Israel iba a habitar confiado, ¿verdad? Y que en sus días iba a ser salvo Judá, ¿verdad? Y que obviamente, ¿verdad? Que él iba a hacer juicio, ¿verdad? Pero lo que los judíos no pudieron comprender, ¿verdad? Es que el reino de Jesucristo era espiritual, ¿verdad? Es espiritual. Y sí se va a cumplir esta palabra, ¿verdad? Pero para eso, acordémonos que el plan, o por si no lo sabían, el plan de Dios para con Israel está en pausa en este momento, ¿verdad? Ahorita el Señor está enfocado en su iglesia, que somos nosotros. Ahora, eso no quiere decir que Dios se haya olvidado de Israel, ¿verdad? Porque nosotros sabemos, ¿verdad? Que conocemos las profecías, que conocemos la palabra, nosotros sabemos que, ¿verdad? Después del rapto, del arrebatamiento de la iglesia, el Señor se va a enfocar otra vez en Israel, ¿verdad? En los judíos, ¿verdad? Y ahí va a culminar su plan y obviamente, ¿verdad? Al final, se va a cumplir esta palabra, ¿verdad? Que Israel va a habitar confiado, ¿verdad? Eh, eh, bueno, seguimos. Dice la promesa, no, perdón, ¿dónde está? Ya les había dicho, ¿verdad? Que esta promesa que Dios le estaba haciendo a David se iba a cumplir en su descendiente más importante, que es Jesús, ¿verdad? El cual iba a establecer su trono, ¿verdad? Eternamente. Lucas 1, 32, 33 dice: y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, ¿verdad? Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin, ¿verdad? Por todos lados la Biblia recalca lo mismo, ¿verdad? Recalca de ese pacto que Dios hizo con David, recalca, ¿verdad? De que Dios iba a establecer, ¿verdad? Su reino a través de un descendiente de David, ¿verdad? Y nosotros, como ya les decía, sabemos que este descendiente era el Mesías prometido, ¿verdad? En Salmos 89 vamos a considerar los capítulos 3 al 4 y también vamos a considerar el capítulo 34 al 36, ¿verdad? Aquí era claro, ¿verdad? Que Dios estaba estableciendo un pacto verdadero con David. Dice: hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo diciendo: para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. No olvidaré mi pacto ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí. ¿Verdad? Entonces, el pacto, ¿verdad?, que Dios hizo con David también era esta continuación, ¿verdad?, del pacto que hizo en Génesis 3:15, ¿verdad? Ahí fue la primera vez que se nos dice, ¿verdad?, cuáles eran los planes, o se revela cuáles eran los planes, ¿verdad?, de Dios para con la humanidad después de que Adán y Eva pecaron, ¿verdad? Dios en este capítulo que vamos a, en este versículo que vamos a leer, ¿verdad?, Dios dice o predijo, ¿verdad?, la derrota de Satanás por medio de un descendiente de Eva, ¿verdad? Y eso se cumpliría finalmente en nuestro Señor Jesucristo. Dice Génesis 3:15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal, ¿verdad? Este pacto también era una prolongación, ¿verdad?, del pacto dado a Abraham y a sus descendientes Isaac y Jacob, ¿verdad?, de donde viene el pueblo israelita, como ya se los había dicho antes, ¿verdad? Y el cumplimiento, obviamente, de esta promesa implicaba el cumplimiento, ¿verdad?, de la muerte y la resurrección de Jesucristo, así como su exaltación, ¿verdad?, a la diestra de Dios en el cielo, donde desde ahora nuestro Señor Jesucristo reina y gobierna como Rey y Señor soberano, ¿verdad? Lo primero que Cristo hizo como Señor exaltado, ¿verdad?, fue el derramamiento del Espíritu Santo sobre su iglesia, ¿verdad?, sobre aquellos que lo habían aceptado. Esto lo encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 2. Y el gobierno, ¿verdad?, de Cristo, por otro lado, se caracteriza por un llamado, ¿verdad?, a los que aceptan al Señor Jesucristo como su único y exclusivo Salvador, ¿verdad? Y se apartan del pecado y de los placeres del mundo para recibir también al Espíritu Santo. Hechos 2, 32 al 40 dice: a este Jesús. Vamos a leer esto porque este
es la predicación de Pedro, ¿verdad? Después de que recibió al Espíritu Santo, ¿verdad? Dice, a este Jesús resucitó Dios. Él estaba dando testimonio, ¿verdad? De quién era Jesús. Estaba dando su primer discurso, ¿verdad? A los israelitas, a todos los que habían llegado a celebrar la fiesta de las primicias, ¿verdad? Y esto era lo que Pedro estaba diciendo. Dice, este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Vemos aquí, ¿verdad? Que Pedro enfoca, ¿verdad? Que nosotros como seres humanos necesitamos, para nosotros poder recibir salvación, necesitamos arrepentirnos, ¿verdad? Necesitamos reconocer que somos pecadores, o sea, reconocer que nosotros no, por nosotros mismos no merecemos nada, ¿verdad? Que nosotros por nosotros mismos no vamos a poder salvarnos de la condenación de este mundo, ¿verdad? Que necesitamos un Salvador, ¿verdad? Y ese Salvador es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Quien siempre está presto a recibir, ¿verdad? Aquellos que se arrepienten, ¿verdad? Como les decía, ¿verdad? Es necesario no solamente hacer la confesión de fe, es necesario vivir una vida conforme a lo que el Señor le agrada, vivir una vida de oración, vivir una vida apartado, ¿verdad? De las cosas que nos alejan de Dios, ¿verdad? Lamentablemente nuestra sociedad hoy en día está viviendo unos tiempos tan difíciles porque todo es perversión, ¿verdad? Todo lo que se habla, el lenguaje, lo que vemos en la televisión, incluso en los noticieros, en los anuncios, ¿verdad? Todo realmente son cosas y abarcan cosas, ¿verdad? Que nos alejan de Dios en vez de acercarnos a Él, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el pecado nos aleja de Dios. Y eso es lo que está incitando esta generación, ¿verdad? A pecar más y más, ¿verdad? Eso es necesario, ¿verdad? Que los que creamos, ¿verdad? En el Señor Jesucristo nos apartemos para poder vivir una vida conforme al Señor estipuló en su palabra, ¿verdad? El reino, ¿verdad? De eterno de Cristo abarca su actual soberanía sobre el reino de Dios y también su dirección sobre la iglesia, ¿verdad? Su futuro gobierno milenario, ¿verdad? Y sobre las naciones y su reino eterno en el cielo nuevo y en la tierra nueva. Esto lo leemos en Apocalipsis 21 y 22. No vamos a entrar en eso, ¿verdad? Pero vemos que ya Cristo está reinando, ¿verdad? Y que va a venir a establecer su reino aquí en la tierra también. Vamos a seguir con el capítulo 7 de 2 de Samuel. Dice, conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David, ¿verdad? O sea, estamos hablando de lo que Dios le dijo a Natán que le dijese a David, ¿verdad? Porque David le quería levantar o edificar una casa al Señor, ¿verdad? Pero el Señor le dijo, no, yo le voy a edificar una dinastía a David, ¿verdad? Y como estamos leyendo aquí, dice que Natán le dijo todo lo que el Señor le había dicho a David. Dice, y entró el rey David y se puso delante de Jehová y le dijo, Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Sabemos que David estaba, ¿verdad? Sumamente asombrado de la bondad de Jehová, de su Dios, ¿verdad? Y sabía que Dios no había hecho semejante pacto
con él porque él se lo mereciera, porque él tuviera méritos, porque él hubiese hecho buenas obras, ¿verdad? Sino que simplemente fue por su gracia y su misericordia, ¿verdad? Y como lo veremos ya mismo en el verso 21, también Dios lo hizo por amor a su palabra, ¿verdad? Y también en el verso 26 le vamos a leer que Dios lo hizo también para gloria de su nombre. En 2 Samuel, retrocediendo, capítulo 5 al 12 dice: y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo, ¿verdad? Sabemos también, ¿verdad?, que Dios hizo este pacto con David por amor a su pueblo Israel, ¿verdad? Y así es nuestro Señor, ¿verdad? Nos da a nosotros cosas, no porque nosotros las merezcamos, ¿verdad? Sino porque a través de nosotros quizá alguien va a ser alcanzado. Obviamente Dios nos ama, ¿verdad? Y alguien nos habló del Señor Jesucristo, por eso es que nosotros llegamos a los caminos del Señor. Pero también Dios nos salvó, también Dios nos trajo con un propósito, ¿verdad? Pero como yo les decía en el chat, ¿verdad? Depende de nosotros trabajar para ese propósito, ¿verdad? Porque Dios te pudo haber traído para ser un predicador, pero si tú no te preparas, ¿cómo Dios te va a usar en esa área, verdad? Entonces, nosotros también tenemos que activar eso en nuestras vidas, ¿verdad? Bueno, también, ¿verdad? Dios estaba haciendo ese pacto por amor a ti y a mí, ¿verdad? Ese pacto fue hecho para la salvación de todas las naciones. Dice la palabra en Isaías 11:10, dice: acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por perdón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Vemos aquí que iba a ser puesta, ¿verdad? Para perdón de los pueblos, ¿verdad? En Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? Entonces Dios envió a su Hijo Jesucristo por amor a ti, por amor a mí, ¿verdad? ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos ser salvos. Entonces, ese pacto que Dios hizo con David, nosotros también hemos sido bendecidos de ese pacto, ¿verdad? Nosotros estamos ahora viviendo la promesa de ese pacto, ¿verdad? Sigamos, dice, y el verso 19, y aún te ha placido, y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová. Este es David, ¿verdad? Vimos que se fue a hablar delante del Señor y le dice esto, ¿verdad? Y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. ¿Es así como procede el hombre, Señor Jehová? ¿Y qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová. Todas estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón, haciéndolas saber a tu siervo. Por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. ¿Y quién como tu pueblo, como Israel, nación singular en la tierra? Porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo y para ponerle nombre y para hacer grandezas a su favor y obras terribles en tu tierra, a tu tierra, por amor de tu pueblo que rescataste para ti de Egipto, de las naciones de sus dioses. Dice: porque tú estableciste a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre, y tú, oh Jehová, fuiste a ellos por Dios, ¿verdad? Dios escogió al pueblo israelita, ¿verdad? Para ser la nación, como ya les había dicho antes, que lo diera a conocer a él, ¿verdad? Ciertamente Israel es un pueblo muy bendecido en muchas maneras. Vamos a leer en Génesis 12:3, dice: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldiciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, ¿verdad? Esto es lo que el Señor le estaba diciendo a Abraham, ¿verdad? Y ciertamente iban a ser benditas todas las familias de la tierra, ¿verdad? En los descendientes de Abraham. ¿Por qué? Porque a través de un descendiente de Abraham, de Isaac, de Jacob, de David, ¿verdad? Nosotros todos íbamos a poder recibir esa salvación tan grande. También el pueblo judío, ¿verdad? Tiene otras ventajas. Dice Romanos 3:1-2. Además de verdad que de ellos viene nuestra
salvación, ¿verdad? De ellos viene, el Señor cumplió su propósito. Romanos 3, 1, 2 dice, esto es Pablo hablando, dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios, ¿verdad? ¿A quién Dios le dio su palabra? A los judíos, ¿verdad? Y los judíos obviamente nos la dieron a todos nosotros, ¿verdad? Gracias a los judíos es que nosotros tenemos la palabra de Dios hoy en día, ¿verdad? Primeramente, obviamente, por la misericordia y la gracia de Dios, ¿verdad? Pero Dios usó al pueblo judío para que nosotros pudiéramos hoy en día estar aquí recibiendo esta clase, ¿verdad? Hablando de la palabra del Señor, aprendiendo, ¿verdad? Cómo nosotros podemos vivir una vida entregada a Dios, ¿verdad? Cómo nosotros podemos conocer más a Dios, ¿verdad? Esto Dios se lo encomendó primeramente a los judíos. Juan 4:22 dice, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Y nosotros sabemos, ¿verdad?, que nuestro Señor Jesucristo en su carne era judío, ¿verdad? Por eso es que aquí dice, ¿verdad?, que la salvación viene de los judíos. Entonces nosotros tenemos mucho que agradecerle a Dios por el pueblo de Israel, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que honrarlos, tenemos que bendecirlos, tenemos que orar. Siempre dice la palabra por la paz de Jerusalén, ¿verdad? Bendecir y orar por ellos en todo tiempo. Porque, ¿verdad?, de ellos vino nuestro Señor Jesucristo. Bueno, sigamos. Dice, ahora pues Jehová Dios confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre su casa. David sigue hablando con el Señor, ¿verdad? Y dice, y haz conforme a lo que has dicho, que sea engrandecido tu nombre para siempre y se diga, Jehová de los ejércitos es Dios sobre Israel, y que la casa de tu siervo David sea firme delante de ti. Porque tú, Jehová Dios de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo diciendo, yo te edificaré casa. Por eso tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti estas súplicas. O David estaba pidiéndole algo al Señor. Dice, ahora pues Jehová Dios, tú eres Dios y tus palabras son verdad, y tú has prometido este bien a tu siervo. Ten ahora a bien bendecir la casa de tu siervo para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová Dios, lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. Sabemos, ¿verdad?, que aunque Dios le había dado estas grandes promesas a David, David oraba, ¿verdad?, para que el Señor en su gracia, en su misericordia, las cumpliera, ¿verdad?, aunque nosotros como humanidad, ¿verdad?, no las mereciéramos. Yo les decía, ¿verdad?, en el chat, que así como el Señor hizo un pacto con David, también el Señor hace un pacto con nosotros, con su iglesia, ¿verdad? ¿Y cuál es ese pacto, verdad? Que si nosotros aceptamos a su Hijo como nuestro Señor y Salvador, vamos a recibir, ¿verdad?, el título de hijos. Y ahora no vamos a ser huérfanos, ahora vamos a venir a ser hijos de Dios, ¿verdad? Ahora venimos a ser pueblo escogido, como dice su palabra, nación santa, ¿verdad? Somos reyes y sacerdotes, como lo dice la palabra del Señor, ¿verdad? Y eso es lo que el Señor Jesucristo hace con cada uno de nosotros, ¿verdad? Su pacto nunca lo quebranta, ¿verdad? Somos nosotros los que muchas veces nos alejamos del Señor y nos desviamos, pero Dios siempre mantiene su palabra, Dios siempre mantiene su pacto, ¿verdad? De nosotros depende si nosotros queremos vivir en ese pacto o no, ¿verdad? Como yo les decía, cuando el Señor hizo ese pacto con Israel, primeramente les preguntó, ¿verdad?, si ellos estaban de acuerdo con las pautas, ¿verdad?, que él había establecido. Y el pueblo de Israel dijo, sí, estamos de acuerdo en que nosotros seamos tu pueblo y tú seas nuestro Dios, ¿verdad? Pero eso implicaba, obviamente, vivir bajo lo que el Señor había establecido. Y así mismo sucede con nosotros, ¿verdad? Hasta aquí llegamos a la clase. Fue un poquito corta, ¿verdad? Pero realmente no me quería desviar más a otras cosas porque era realmente bien importante entender este pacto del Señor para con David, ya que esto implicaba también el pacto, ¿verdad?, para nosotros, ¿verdad?, que nosotros íbamos a ser alcanzados para este pacto.
del Señor. Así es que vamos a orar para despedir esta clase. Y espero en el Señor que haya sido de gran edificación para cada uno de ustedes y que podamos, ¿verdad?, poner en obra todo lo que aprendamos y que podamos seguir confiando en nuestro Señor. Oramos. Padre bueno, Padre eterno, te glorificamos, Señor, te damos gracias por tu amor, te damos gracias, Padre amado, porque nos permitiste culminar esta clase, Señor, porque nos permitiste, Señor Dios poderoso, hablar de tu palabra, Señor, Padre amado. Te pido, Señor, que nos ayudes a entender, Señor, tu pacto. Ese pacto de amor y misericordia que has hecho para con nosotros, Padre amado. De que todo aquel que te acepte a tu Hijo como su Señor y Salvador será salvo. Recibirá vida eterna y su nombre será escrito en el libro de la vida, Señor Dios poderoso. Te doy gracias, Señor. Gracias, Padre amado, por ese pacto que tú hiciste para que nosotros todos seamos y fuésemos bendecidos, Señor, a través de él. Padre amado, en esta hora, Señor, nos despedimos, Padre amado, sabiendo y reconociendo que en tus manos estamos, Señor. En tus manos está nuestra vida, Señor, y todo lo que nosotros somos, Señor, y nuestro caminar. Padre, en el nombre de Jesús, síguete glorificando en nosotros, Señor, y que cada día, Señor, nosotros podamos afirmar más nuestros pies, Señor, en tu Hijo Jesucristo, que es nuestra roca, nuestro Señor y Salvador. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Amén y amén. Bueno, que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde y si Dios permite, pues nos vemos el sábado que viene. Adiós. No.